Buenos días, mi nombre es Saúl Quintana, soy arquitecto de la Universidad de Boyacá y les quiero presentar el diseño y la construcción de la bóveda anular de crucería en una cubierta para una vivienda en La Calera, Cundinamarca. El contenido de la presentación se articula en dos temas, el del diseño y posteriormente el de la construcción. En el diseño, en la proyectación, retomamos los temas de la montaña como protagonista y a su vez como insumo, como parte del diseño. La orientación solar de la implantación, buscando siempre la máxima exposición de las fachadas hacia el oriente y hacia el occidente. El arco que digamos, en sumatoria o juntándose forman las bóvedas, que es una tipología constructivo, estructural y espacial, en donde la curva es protagonista. Desde Vitruvio, la integración entre la estructura, la firmitas, el uso, la utilidad, la utilitas, y la integración de esas dos en la venustas, que es el lenguaje, la estética de la obra. Por supuesto, la espacialidad que genera la doble curvatura y el énfasis que hacemos en la cubierta como la quinta fachada, y en este caso el componente de remate en lo más alto de la casa. En la parte constructiva es una serie de estrategias bioclimáticas pasivas que hacen de la cubierta recorrible construida en varios estratos, hacen que aporte al confort térmico a través de esta característica, esta variable que es la inercia térmica y el aislamiento térmico en vista de la temperatura en la calera, buscando siempre la máxima exposición solar, la doble curvatura para aportar a la incidencia de los rayos solares en esa superficie, curvatura que es en horizontal y en vertical, que hace un poco más compleja tanto el diseño como la construcción de la bóveda. Y por supuesto, el diseño de la estructura, que es un mix, son dos sistemas juntos, el de mampostería y el de los pórticos, cuyas vigas dentro de la bóveda cierran esos pórticos. Entonces, finalmente la construcción de los prototipos de las formaletas y por último las conclusiones. Aquí a la izquierda vemos un poco el clima de la calera, clima frío. A la derecha la localización, en el lado justo hacia el derecho está el oriente, que también coincide con la localización de la montaña, que es, digamos, el valor agregado del lugar, el que le da carácter. Entonces nos estamos abriendo con los diferentes ambientes, irradiando en abanico hacia ellos, aprovechando precisamente la radialidad. Aquí a la izquierda vemos una planta del altillo y a la derecha vemos la cubierta de ese altillo, que es la bóveda que nosotros estamos presentando, esa doble familia de bóvedas, la anular y la de cañón, que se intersectan originando la de crucería. Abajo a la izquierda una versión de diseño de la fachada, de remate de ese elemento del altillo, que finalmente hubo cambios, como lo veremos en las fotos de ejecución. No se construyó tal como estaba previsto en este diseño. Por supuesto, hay que partir de la temperatura promedio en la calera. La temporada más mojada dura casi 9 meses, 8.8. La más baja dura un poco más de 3 meses, y hay una probabilidad de que del 50% que un día sea un día con lluvia, un día mojado. Eso quiere decir que estamos en un clima frío, por lo tanto, las estrategias de bioclimática pasiva son esenciales. Esta tipología del arco y la bóveda
viene de la tradición antigua y más antigua incluso de los romanos. Aquí la estamos rematando hacia el norte con un voladizo que ustedes ven que sobresale del segundo piso, cubriendo parte de las escaleras que van del primero al segundo. También en el costado sur hay un voladizo que sobresale como remate en ese costado de la bóveda. La curva cambia digamos, por cómo se configura, por cómo se conforma, cambia permanentemente, ¿sí? Debido al radio que se mueve desde su punto fijo de radiación, se va moviendo y va cambiando esa dirección permanentemente. Rompe la monotonía del no cambio de la línea recta. Le da ese atractivo que es el cambio permanente. Por lo tanto, si cambiamos muchos materiales o formas, pues se tiende, debido al aumento de las variables, cambio de la forma, cambio de la dirección, tiende a afectar la unidad del volumen. Por eso se trata de mantener la menor cantidad de materiales, la menor cantidad de formas, manteniendo la curva. Esto también es un modelado previo al que se construyó. Se hizo, era más variado, con más bóvedas, tenía balcones más separados, y fundamentalmente en el espacio interior había un triple nivel integrado. Ese round plan, ese plano del espacio, preveía conectar los tres niveles, el primero, el segundo y el del altillo. Se decidió cambiar, se interrumpió ese gran conexión en vertical, decidiéndose por compartimentar, separando primero, separando segundo y separando altillo. Eso fue lo que se construyó. En compensación, en cambio, lo que antes en la izquierda vemos balcones separados, se desarrolló un balcón corrido con unas terrazas que le dan continuidad justo al paseo, ¿no? Desde el primer piso hasta el segundo, hasta el tercero e incluso hasta la cubierta. Externamente se puede recorrer a través de unas escaleras, ganando en el recorrido hacia la visual más importante de la implantación, hacia el cerro. Entonces, retomando aquí la tríada de Vitruvio, la bóveda al mismo tiempo es estructura, al mismo tiempo es cobijo, permite el uso habitativo del altillo, y ambos integrados le dan el lenguaje, la estética del remate a la vivienda. ¿Sí? Entonces se integran coherentemente firmitas, utilitas y venustas. Aquí la fotografía habla mucho mejor que las palabras. Vemos lo dinámico de las curvas en horizontal y en vertical. La intersección entre esas se abre hacia la visual que tiene la montaña a la derecha y evoca, tácitamente evoca la bóveda celeste que nos cubre a todos, y evoca también aquellos antepasados muy antiguos de la cueva, ¿no? La superficie abovedada es una cueva con lectura contemporánea. Aquí vemos el énfasis que hacemos en el elemento quinta fachada, ¿no? El remate en la parte más alta, que retoma la misma realidad de la implantación, tanto en horizontal. Ustedes ven que se está curvando horizontalmente una curva que también con la intersección de la otra curva, pues le da mayor complejidad y mayor dinamismo a la percepción del espacio. Y es lo que lo hace atractivo. En ese sentido, retomamos como referentes sobre todo las casas de huéspedes ilustres en los detalles de los apoyos, en las impostas de esas bóvedas a las vigas perimetrales de soporte en concreto, y también la casa de Río Frío, citando a Simón Vélez, quien dice que nosotros los arquitectos diseñamos esencialmente cubiertas. O sea, aquí hay un diseño esencialmente de la cubierta. También esa quinta fachada en el trasdos es en la parte, es decir, en la parte superior exterior,
permite la recorribilidad de la terraza, ¿sí? Este acabado con fachaleta de ladrillo da un poco el efecto piscina, complementado con el ladrillo verticalmente. Entonces aquí vemos cómo la quinta fachada da esta recorribilidad a la parte más alta y por lo tanto la de mayor potencial de la visual a 360 grados. Se aprovecha hasta el máximo. Aquí se puede llegar por escaleras recorriendo desde el primer piso, el segundo en el balcón y la terraza, al altillo en el cual se recorre una terraza y se sube hasta este nivel más alto. Aquí tenemos, digamos que desde el punto de vista técnico de la estrategia bioclimática pasiva, que se concentra o que se basa fundamentalmente en la inercia térmica, es decir, ahí vemos en el gráfico cómo la inercia térmica es la capacidad del material de retener calor que se recibe y de transmitirlo con posterioridad hacia el interior. Esto, gracias a la gran masa, mayor inercia térmica. La masa del total de los estratos que conforman la bóveda son unos 30 centímetros, lo cual le aporta mayor inercia térmica y por lo tanto mayor aislamiento térmico. Además está el estrato de icopor que aísla también térmicamente y reducimos los puentes térmicos sobre todo en la unión entre la cubierta y la estructura vertical. Se hace un continuum, ¿no? Se continúa ambos elementos, cubierta y muros. Hay una máxima exposición solar porque los rayos inciden de acuerdo a la curva de manera más directa desde la mañana hasta la noche, durante todo el día. Entonces la doble curvatura nos ayuda mejor a la reflectividad por el ángulo de incidencia que va cambiando. Va siendo siempre más perpendicular por el cambio de la curva. Este es un modelado de la versión anterior que no se construyó, la que es un poco más articulada, más fragmentada. En las bóvedas no hay una intersección. Fíjense que las bóvedas transversales no se insertan, no se cruzan con la bóveda anular longitudinal, más larga. Finalmente se hizo solo una bóveda con el cambio que sí se inserta, sí se cruza, por eso la llamamos de crucería, a la bóveda anular. Entonces el modelado nos permite resolver todas esas intersecciones que es muy difícil si lo vamos a resolver en 2D. Necesitamos el 3D para resolver esos ensambles entre elementos curvos a diferentes niveles. Esta es un detalle constructivo de la estructura, como las bóvedas curvas son los hierros, los despices de los hierros, conforman dentro de la bóveda, cierran los pórticos que a la derecha se ven en azul, vigas que conforman esas bóvedas, y ahí están los vacíos que conforman precisamente la anular y la transversal. A la derecha vemos el detalle de apoyo de la bóveda del ladrillo, más o menos 30-60 grados, apoya el ladrillo de la bóveda. Y a la izquierda abajo los diferentes estratos que conforman esa bóveda. Aquí ya pasamos al detalle de las formaletas con el despiece de esos arcos que apoyan la cama sobre la cual se apoyan los ladrillos que el maestro va colocando encima de unas tablas clavadas sobre el trasdós, sobre la parte superior curva de estos arcos. Es muy importante tener el detalle lo más cuidadoso posible para que precisamente la superficie que va a estar a la vista nos dé como nosotros queremos con la mayor regularidad posible. Aquí vemos el 3D de esos arcos, de la intersección, sobre todo de esos arcos que soportan la cama. Sobre esta cama se apoya el ladrillo. Pasamos a la parte constructiva, como
están los hierros, y los refuerzos de las vigas embebidas dentro de la bóveda. A la derecha se está armando la cama sobre los arcos, se están clavando y finalmente se está poniendo la malla que va anclada a las vigas de apoyo para fundir posteriormente esa torta con la malla. Esa es la parte sismo resistente anclada a la bóveda en ladrillo. Aquí vemos el proceso cómo continúa. En la foto a la derecha se ve los diferentes estratos que conforman la bóveda, y a la derecha se ve el doble ladrillo vertical con la respectiva cámara de aire llena de aislante térmico. Aquí vemos en este video cómo se está desimbrando ese cruce, de esa intersección entre la bóveda longitudinal y la bóveda transversal. Ha quedado adherida a la tabla en un solo gran bloque que se desprende y nos da la contraforma que va a quedar a la vista del cruce de ambas bóvedas. Internamente vemos la espacialidad como conclusiones, muy dinámica. Ven la honestidad constructiva porque se ven las franjas de las vigas en blanco con un color diferente. Hay un aporte al confort térmico, se integra visualmente con la montaña gracias a la apertura de los arcos. Hay un acabado con el tejido del ladrillo, que lo podemos ver también como una textura muy, muy atractiva. Sensación de cobijo especialmente y bastante innovador, y una terraza recorrible en la parte superior que aprovecha la visual a 360 grados. Muchas gracias por la atención. Esto es todo. Gracias.